Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El propósito del diezmo. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hoy tocaremos un elemento de orientación bastante importante. Hablar del propósito del diezmo. ¿Por qué es que devolvemos el diezmo? Y yo sé que esto va a determinar un punto que va a ayudar a superar el prejuicio de muchos al devolver el diezmo. Porque si lo doy, aquel se enriquece, porque se lo roban. Yo les hallo la razón a algunos, porque muchos han aprovechado esta parte bíblica para recibir diezmos de manera ilegal. Y lo repito, el diezmo no es para que una persona se enriquezca ilícitamente. El diezmo no es para que una persona haga crecer su iglesia localmente. El diezmo Dios lo ha diseñado para que vaya a la predicación del Evangelio a todo el mundo. Veamos qué fue lo que dijo Pablo y de dónde vino. Pablo dice, el que anuncia el Evangelio debe vivir del Evangelio. ¿De dónde vino eso? Dice, así lo ordenó el Señor. Y él mismo dice, oiga, cuando usted saque un buey a arar, no le ponga bozal, porque él debe ir comiendo mientras está trillando. Esto vino de la historia de los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Dios eligió a una de las 12 tribus de Israel para que atendieran espiritualmente a las 11 tribus restantes. La tribu de Leví eran los administradores de la atención espiritual. ¿Y de dónde comían? Del diezmo que daban las otras 11 tribus. Pero ellos también, al recibir su diezmo, volvían a diezmar, porque era obligación de todo el mundo diezmar. Ahora, si yo soy dueño de mi iglesia, ¿a quién le diezmo? ¿Se dan cuenta del círculo vicioso que esto lleva? Los levitas eran sacerdotes, eran despabiladores, eran cambiadores de cortina, eran limpiadores. Y no solamente, como leí en un artículo, iba para los sacerdotes, no, sostenía toda la tribu de Leví. Ellos trabajaban en el tabernáculo. Fueron los designados por Dios para cuidar espiritualmente la grey. Y un punto importante es que los levitas no trabajaban independientemente en esto. O sea, no, un levita no decía, a ver, voy a llevarme 200 personas y yo las atiendo espiritualmente. No, había una organización. Ese era un reparto equitativo. Había un orden. A algunos no les gusta la palabra organización, pero hay que organizarnos. El levita no se llevaba los diezmos para su casa independientemente. No, había un sistema legalmente establecido por Dios. Porque como me dijo uno de mis maestros, aquí no es el que más saliva tiene, más galleta come. Y el que logra establecer una iglesia en un lugar donde hay muchos ingresos, que viva bien. Y el otro por allá, en una zona deprimida, que viva mal. No, tiene que haber un sistema para que reparta equitativamente para todos. El propósito del diezmo para la predicación del Evangelio se cumplía sosteniendo al levita, al de la tribu de Leví, y ellos tenían un sistema tan equitativo que no se enriquecían, pero tampoco empobrecían. Hoy se aplica igualmente. Miren, es muy fácil que yo invite a un grupo de personas, nos vayamos para un garaje, monto una iglesia, le saco personería jurídica y yo comienzo a recoger los diezmos, ¿verdad? Claro que sí, porque tenemos influencia y carisma sobre las personas. Ese no fue el plan de Dios. El propósito de Dios era que fuera algo organizado. En la tribu de Leví, que hubieran unas cuentas, que se entregaran y se rindieran cuentas, que se respondiera. La congregación necesita saber cada cierto tiempo cuánto ingresó, qué se hizo con eso y quién audita y cómo se controla todo. Ese es el propósito del diezmo. Si lo hacemos organizadamente, vamos a tener mucha más confianza. En resumen, pensemos en lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:14. Eso lo ordenó el Señor. El que vive del Evangelio, que coma del Evangelio.
Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.